Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal a Pues todos? muy bien. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Bienvenido al canal de México antes de México, estimado Antonio Moreno. El día de hoy tenemos al historiador y escritor directamente desde Sevilla, ¿no? Desde la Andalucía en España, para hablarnos un poco acerca de cómo se conformó la monarquía hispánica. Así que bienvenido al canal, estimado Antonio. Muy bien hallado, Eric, y muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación y por pues hablarle a la audiencia, a los apasionados de la historia que siguen el canal de México antes de México. Les voy a contar un poco acerca de Antonio Moreno, quien ha estado muy presente en YouTube en el último año, ¿no? Has tenido varias colaboraciones con algunos canales también de divulgación histórica, algunos canales hispanistas, y además actualmente estás conduciendo un programa eh, que se transmite en la radio de Estados Unidos y que pueden ver en Spotify, bueno, que pueden escuchar en Spotify, que se llama Conociendo Nuestra América. Así que eso se los recomiendo mucho y ha sido, bueno, colaborador en medios digitales durante, como les digo, durante más de un año haciendo esta labor de divulgar la historia hispana principalmente. Y este mes también me comentabas que vas a presentar tu libro de conspiración y jarana en Lima, en la ciudad de Granada, ¿verdad? Correcto, así es, el día 21 concretamente. Perfecto, pues mucho éxito con tu libro, estimado Antonio. Y bueno, para comenzar con esta entrevista, ¿verdad? Te quisiera preguntar cuál es el punto clave o dónde se originaría, dónde rastrearías tú el origen de lo que llegó a ser esta monarquía hispánica, que sería pues esta, ¿no? Esta estructura política que dominaría gran parte del mundo durante los siglos XV, XVI hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Yo creo, Eric, que hay una fecha clave, que es Sí. el año 1492, donde se producen tres hitos fundamentales. Por un lado, en ese año se produce la toma de Granada, el fin de la Reconquista, y esto supone un hito no solo a nivel ibérico, sino a nivel, yo te diría que europeo, hasta casi mundial, porque allá donde el Islam llegó no se fue. Pensemos que digamos, que hay naciones europeas, territorios europeos como Bosnia, Albania, donde el Islam llegó y no se fue. Pero en España fue derrotado militar y políticamente. El último reducto que había en el sureste de la península, el Reino de Granada. Yo soy del suroeste. Granada son las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería. El reino nazarí sucumbe ante las tropas de los reyes católicos. Por tanto, la península vuelve a estar bajo el mandato político cristiano, ¿no? Como consecución de una obra pues, que empieza en el siglo octavo con Covadonga, que muchos dicen, bueno, que si Covadonga es un mito, que si no fue para tanto, sí, sí, pero no, porque sí es verdad que fue algo que dio mucha fuerza a los cristianos para resistir y para acogerse a esa idea del reino visigodo, ¿no? Lógicamente lo que vino 7 siglos después no fue el reino visigodo, pero sí tenían eso como referente. En ese mismo año de 1492, Colón, un marino enigmático que se le han dado yo no sé cuántos orígenes, se decía que era genovés, pero ahora se dice que si era gallego, que si era catalán, que si era judío, que si era portugués. Algún día dirán que era extraterrestre, no lo sé. Pero bueno, Colón llega a Guanajaní con un proyecto muy peculiar. Era un hombre que había trabajado para la Marina portuguesa con muchísimos conocimientos y cuando presenta el proyecto, los mismos portugueses lo rechazan porque les parece un tipo extravagante, aunque los portugueses siempre tuvieron, como decimos, la mosca detrás de la oreja, pero les parece un tipo extravagante, un proyecto que... Y sin embargo, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, sí apoya ese proyecto, probablemente más que Fernando el Católico, que era más escéptico en ese sentido. Era un hombre mucho más práctico o más pragmático, si se quiere, ¿no? Y justo en ese año de 1492, un paisano mío, Elio Antonio de Lebrija, publica la primera gramática de la lengua castellana. Una lengua que se va a convertir en universal. A finales del siglo XV, poco a poco se va a ir universalizando. Fíjate que entre todos los dialectos romances que nacen en la península ibérica se crea una cultura de frontera
y el latín va evolucionando muy parejo. O sea, los pequeños romances que salen, como el galaico portugués, el astur leonés, el navarro aragonés, pues el castellano concretamente, que nace entre las actuales zonas de Burgos, La Rioja, Cantabria, tiene mucha influencia vasca. Es probablemente el romance que más influencia vasca tiene en la fonética, en la forma. El castellano se extiende conforme las tropas de San Fernando en el siglo XIII llegan al Valle del Guadalquivir, llegan al sur, y desde San Fernando hasta su hijo Alfonso X el Sabio ya la hacen lengua de la corte, por tanto lengua política, y de ahí a finales del siglo XV esta lengua ya tiene su gramática propia. Claro. O sea, es Y es la la que lengua, estamos hablando actualmente, ¿no? Bueno, con sus evoluciones, claro, pero es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y y aquí es la hablamos más lengua en de... la que los peninsulares de distintas regiones que se encuentran en América, así como los negros que también fueron, y no solo fueron negros esclavos, porque también fueron negros libres, especialmente desde Andalucía, que eso es otro tema que podríamos sacar. Y ya pues los indios, los mestizos, la van a aprender, es la koiné, como decían los griegos, ¿no? Esa unión cultural, como era el latín en el Imperio Romano, o la koiné para los griegos, pues. Y esto se produce en 1492, cuando en verdad el objetivo de la corona de Castilla y de la corona portuguesa era continuar hasta el norte de África. ¿Por qué? Ujú, Porque ese territorio norteafricano, esa gran franja que va desde Marruecos hasta Egipto, había sido cristiano y romano. claro. Isabel la Católica tiene en mente continuar. Incluso los aragoneses también veían bien continuar esa política a través del Mediterráneo, pero es que Colón llega a Guanajaní, Ujú. supuestamente buscando una ruta hacia las Indias Orientales, pero ahí como que se da un vuelco histórico de tal magnitud que empieza una incipiente talasocracia antillana, como dice mi amigo Francisco Núñez del Arco, tomo el gran historiador quiteño, tomo ese término de él, esa incipiente talasocracia que viene en las Antillas, y ahí es una nueva realidad que ya el objetivo original de ir al norte de África y recuperar esas tierras para la cristiandad por castellanos y portugueses, pues se trunca porque es que ahora hay que casi improvisar una maquinaria política para ver qué está pasando al otro lado del mundo, en aquella tierra incógnita, pues que se tardó años y años en explorar, porque tú sabes que hablamos muchas veces de la conquista, pero antes y después de la conquista hay exploración, hay pacificación y pasan muchísimas cosas. En el mismo México, por ejemplo, como bien dice mi amigo Jorge García, que es un historiador español que está afincado en San Antonio de Texas, tierra novohispana, él siempre dice, parece que con la conquista de Cortés se acaba todo. Pero es que resulta que hasta finales del siglo XVIII, en la Nueva España, pues se seguía y se llega a penetrar hasta Nootka, que es el septentrión hispano, hasta los confines de Alaska, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el inicio de todo esto es 1492 con estos tres hitos fundamentales. Sí, y ahora que hablas de la lengua y de la gramática, fue el año también de la expulsión de los judíos, los llamados sefardíes, ¿no? En el video que acabo de estrenar el día de hoy, hablé un poco de que este grupo, ¿no? de sefardíes se tienen que ir de España, pero sin embargo continúan con su idioma, ¿no? Continúan con algunas de las costumbres que habían adquirido a lo largo de 1500 años prácticamente de habitar el Safarat, que era como le llamaban a la península ibérica en la Biblia, ¿no? Como se le hacía referencia en la Biblia. Entonces, eh, a la fecha, el llamado idioma ladino que hablan ellos, bueno, sigue siendo muy similar a lo que fue el castellano, ¿no? Proviene de ese mismo origen también. Y se tiene que hacer, o sea, se tiene que estructurar este idioma a través de una gramática, precisamente como dices, para que pueblos de todas las latitudes, de los nuevos, pues pobladores del Imperio Español, pudieran comunicarse de alguna manera, ¿no? Y llegando a lo que fue la Nueva España, también hacen prácticamente algo parecido, prácticamente lo mismo con el náhuatl. Se genera una gramática náhuatl que servía también como una especie de lengua franca, ¿no? Entre la multitud de idiomas y de dialectos indígenas que había en la región mesoamericana, ¿no? Entonces, eso también vale la pena decirlo porque actualmente el inglés es la que se considera pues la lengua, ¿no? La lengua con la que nos comunicamos de manera internacional y para entendernos con diferentes culturas, pero incluso el español e incluso el náhuatl, ¿no? Fueron los primeros que tuvieron esta estructura para poder hacer esa comunicación global con diferentes pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, ¿cuál, tú crees que hubo algunos ensayos
ensayo, error, o que ya había bien, bien estructurada la idea de cómo crear este imperio, o que se fue dando de acuerdo a las circunstancias, como encontraron las islas del Caribe, como después encontraron la tierra continental? ¿Cuál es tu percepción de cómo se conformó esta monarquía? Yo diría que más por ensayo y error, Ujú. porque ten en cuenta que muchos de esos marinos, de esos soldados, habían tenido experiencia en el norte de África o en Italia, guerras muy duras, sobre todo en el norte de África por la diferencia religiosa, porque ahora, bueno, no ahora, sino desde el siglo XIX el romanticismo pues tiene la tendencia esta a presentar como al-Ándalus, que no era Andalucía, al-Ándalus era todo territorio musulmán ibérico, tan al-Ándalus era Barcelona como Granada, ¿no? Ujú. Pues como un lecho de rosas donde todo era tolerancia. Los musulmanes eran muy duros con los cristianos, esclavizaron a muchos cristianos, a muchos negros, a muchos europeos del este, o sea, no tuvieron muchos escrúpulos. Entonces era gente que venía de guerras muy duras, de navegaciones muy duras y llegan a un mundo que no comprenden. Primero porque creen que llegan al extremo oriente, que de repente se van a encontrar musulmanes, llegan muy a la defensiva y pues llegan a un Caribe donde además, no todos, pero sí hay una serie de pueblos belicosos, principalmente los caribes, que parece ser que proceden del norte de Venezuela, que además hostigaban a otros vecinos suyos, con unas prácticas que un hombre de la Europa del siglo XV no entiende, y eso provoca un choque tremendo. Provoca un choque tremendo luego de llevarte 3 meses en un barco lleno de piojos, de hambre, y de encontrarte un paraíso terrenal con un clima tropical, pero con una realidad que tú no acabas de asimilar, porque es que pasan años y exploraciones y la mayoría de aquellos hombres no saben si aquello es un nuevo continente, si aquello es la India, si va a aparecer un ejército musulmán, si va a Claro. aparecer el Gran Khan del Oriente. Entonces, el ensayo y el error es lo que yo llamo, o mejor dicho, lo que yo tomo de Francisco Núñez del Arco como esa incipiente talasocracia que se da en las Antillas. Son años de muchos viajes. Por ejemplo, en el año 1496 se destacan mucho los llamados viajes andaluces, que parten de los actuales puertos de Moguer, de Palos, de Lepe, de la frontera de Andalucía con Portugal, ¿no? A explorar todas esas islas y ahí hay mucho ensayo y error. Se Así es. cometen abusos, por supuesto, pero también se cometían abusos de indígena contra indígena. Y te digo esto de Claro. lo de se cometen abusos, Eric, porque es curioso que cuando analizamos nuestra historia común siempre estamos con eso. A ver, que no es por ocultarlo, pero cuando uno habla del Egipto de los faraones, o uno habla de la dinastía Ming, o uno habla de Gengis Khan, o uno habla de Al-Ándalus, o de los Omeya, o de Carlomagno, o de los vikingos que están ahora tan de moda, ¿no? Que son los vikingos son todos guapos, coherentes, invencibles, y nadie dice sí, pero es que los vikingos cometieron abuso. No, 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 eso solo aplica para nuestra historia, ¿eh? Claro, sí, sí, es Y parte de yo esta creo leyenda eso, negra, Eric, ¿no? que fue más un ensayo y error y Sí. que sobre todo Hernán Cortés marca un antes y un después y marca la diferencia, no porque sea un santo, no porque fuera perfecto, sino por su cultura y por su habilidad diplomática, un rasgo que exalta con bastante inteligencia Iván Vélez, ¿no? Que está escribiendo mucho sobre la conquista de México y Hernán Cortés. Sí, claro. Ahorita que comentas esta relación con el mundo musulmán, eh, en las crónicas precisamente de Hernán Cortés o de Bernal Díaz, bueno, y de otros religiosos, ¿no? Como Gomara podría ser, ¿no? Se dice de los templos que en náhuatl se llamarían teocalli, ¿no? O casa sagrada, ellos les nombran mezquitas, ¿no? Precisamente bajo esta idea militar de enfrentarse contra los musulmanes, ¿no? Así se lee en las crónicas. Y claro, evidentemente, si no hubiera habido estos abusos, estas luchas como ocurrían en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, no se puede entender cómo esta diplomacia de Hernán Cortés tiene los resultados que tuvo, ¿no? Es decir, cómo convence a los pueblos que habían sido abusados precisamente, ¿no? Que habían sido vejados por la Triple Alianza, ¿no? Por los aztecas, y, y cómo convence a toda esa cantidad de pueblos para tomar la Ciudad de México Tenochtitlan y para continuar con conquistas en otros territorios, ¿no? La misma Malintzin o la famosa Malinche o Doña Marina ya en español, ella había crecido como una princesa, es decir, tenía un estatus de nobleza, era una pipil de la región del Golfo de México y como su pueblo fue conquistado, pues fue vendida ella como esclava y era tratada como esclava y se le otorgó
como regalo, ¿no? Como un obsequio a los conquistadores en la zona de la Chontalpa. Entonces, finalmente, bueno, es esto, digamos, esta relación violenta entre un abusador, alguien, una víctima, etcétera, pues ha ocurrido en toda la humanidad y no debería ser eso lo que explicara en particular, Eso ¿verdad? es. La conquista del continente americano y la expansión del imperio hispánico, ¿verdad? Al hilo, Eric, de lo que tú decías de cuando Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo se refieren a las mezquitas para los templos, llamémosle paganos, es Ujú, curioso que todavía hoy, en mi tierra, cuando alguien, por ejemplo, no está bautizado por la ujú. Iglesia Católica, se le dice, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Fulano está moro. Ok. Está moro, no está bautizado. Ya, sí, Es sí, un sí. dicho, ¿no? Bueno, es algo muchas cosas vienen desde esa época, ¿no? Entonces, bueno, tenemos digamos, este primer momento donde llegan a un mundo nuevo que no se alcanza a comprender, donde se empiezan a ensayar ciertas instituciones políticas para tener algo, para tener cierta estabilidad en esta nueva tierra que estaban encontrando, ¿no? Una vez que se abrió este nuevo horizonte para, para el Imperio Español, bueno, se deja de lado, como comentabas hace rato, digamos, la reconquista del Mediterráneo, ¿no? De la parte del norte de África, ¿no? Se deja de lado y todo se dirige hacia este nuevo mundo, ¿no? Este, Sí, claro, ya en el norte de África pues se van a tomar algunas plazas, los portugueses ya empezaron en 1415 tomando Ceuta, los reyes católicos, bueno, a finales del siglo XV con Melilla, hay plazas importantes hasta la época de Carlos I, del cardenal Cisneros, pero ya es una política que va a cambiar totalmente. A partir de 1492, ahí ya hay un antes y un después. claro. Déjame leer algunos comentarios este, de los asistentes a esta charla en vivo. Este, Le mando un saludo en especial a un nuevo fan de la historia, es decir, alguien que se unió al proyecto México antes de México, con el nombre de Un Regio de a pie. Muchos saludos desde Hermosillo, Sonora. Gracias por unirte al canal, gracias por creer en este proyecto. Saludos también a Hats 1974, estuvo en el estreno y ahorita nos vemos por acá. Este, Ignacio Heredia dice que es tu paisano. Ah, Yo creo que nos ve desde allá, desde Sevilla. Estás en Sevilla actualmente, ¿verdad, a Antonio? 5 kilómetros. Yo soy de natural de un paraíso en la tierra llamado Bollullos de la Mitación, que está hermanado con varios pueblos de Jalisco. Si quieres, después hablamos de eso. O sea, Ok, estamos ok, hermanados con varios pueblos como Tequila, Etzatlán, Agualulco de Mercado, ok. pero resido en Castilleja de la Cuesta, a unos 5 kilómetros de Sevilla, Castilleja de la Cuesta. Bueno, pues. donde vivió sus últimos años Hernán Cortés. Entonces, Ujú, fíjate, claro. Sí, también es interesante los restos de Hernán Cortés, como estuvieron allá y luego llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Pero él, ese es él otro quiso tema. ser enterrado en México y se empeñó especialmente en eso. Así es. Aquí también, pues fíjate, desde allá, desde Castilleja de la Cuesta, él envió varias expediciones a lo que es actualmente la costa de Sonora, donde vivo yo, ¿no? Y después él mismo, ¿no? Formó parte de una de esas expediciones. Actualmente se le conoce como Mar de Cortés o a lo que es el Golfo de California, ¿no? Esta parte en el noroeste de México, que es prácticamente un mar casi casi cerrado como el Mediterráneo, ¿no? Entonces a eso le llamamos Mar de Cortés. Entonces, bueno, uh, ahí tenemos otra cosa en común también, ¿no? Sí, señor. Este, Dice, comenta Vlad de este concepto de que España no fue depredadora, sino generadora, ¿no? Este es un concepto ¿qué historiador fue el que acuñó este concepto de imperio generador? Eh, Bueno, la escuela filosófica de Gustavo Bueno lo Gustavo está Bueno. expandiendo bastante el concepto, pero viene de antes. Yo no Ujú, sabría especificarte. Yo sí me ha llegado esa idea por a través de Gustavo Bueno y sus discípulos, como el nombrado Iván Vélez, ¿no? Que en ese sentido, pues sería parecido a lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Porque no claro. buscó solo extraer, sino que buscó construir e incorporar y asimilar, ¿no? Ujú, ujú. Pero quien está realmente extendiendo el término, yo creo que es la escuela filosófica de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, sí, Y correcto. además, por cierto, tiene su ramificación también en México. Claro, totalmente. Saludos también. Saludos desde el Perú. Tú también ahí tienes algunos vínculos con el Perú. Imagínate, viví allí 6 años, mi mujer es peruana, mis niñas son peruanas, entonces, Bueno, país muy querido también.
Saludos desde Gerona, bueno, desde muchas partes, desde Madrid. Este, y bueno, ya se me fueron Venezuela Provincial, ahí anda Emilio, saludos. Ah, qué bueno, hombre. Pana. Entonces, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, desde Sevilla, desde Jalisco. Bueno, saludos a todos los que están atendiendo hoy. Les doy muchas gracias por estar en esta charla. Y bueno, continuando entonces con el tema, como te decía, hay esta especie como de ensayo y error. A la vez muchos de los conquistadores o la percepción o que yo he visto, ¿no? En la interpretación de la historia es que no eran de la alta nobleza. Hubo personas de la alta nobleza como Francisco Pizarro, ¿no? Como el conquistador de Yucatán, Francisco de Montejo, o incluso aquí en el noroeste de México, como Nuño Beltrán de Guzmán. Sin embargo, conquistadores como Hernán Cortés, ¿no? Bueno, soldados como Bernal Díaz, el conquistador, bueno, capitanes de Hernán Cortés y otros conquistadores no eran de la alta nobleza, ¿no? Eran personas que habían escalado socialmente y entonces, en este sentido, buscaban un beneficio propio, pero también se apoyaban en el derecho español para poder establecer los nuevos reinos, ¿no? Las provincias, en su momento también para establecer las encomiendas y poder beneficiarse de esta empresa de conquista que habían hecho, ¿no? De pues inversión con sus recursos monetarios para obtener ese territorio, ¿no? Para hacer estas labores diplomáticas y poder controlar un territorio para su beneficio. Entonces se apoyaban de estas leyes del derecho castellano, ¿no? Entonces esto considero que le da es la estabilidad, una estabilidad necesaria para que se siga manteniendo unido el imperio, ¿no? Porque de alguna manera, si no hubieran existido pues las leyes, ¿no? Esta vinculación con la monarquía, hubiera sido muy fácil que se crearan reinos independientes, ¿no? Que se fragmentara desde un inicio la monarquía hispánica. ¿Cuáles que son los principales factores entonces por los cuales se mantuvo unida durante 3 siglos, ¿no? Este extenso territorio? Yo creo que la misma idea que traen de incorporación, muy heredada del Imperio Romano, como hablábamos, Hernán Cortés era un gran admirador de Julio César y conocía la Guerra de la Galia, pero también hay otro factor, sobre todo de la monarquía de los reyes católicos. Los reyes católicos, buena parte de su reinado, luchan contra los levantamientos de los nobles. Logran unificar, no al estilo del siglo XX, lógicamente, pero sí hacen una unificación de criterios políticos, tanto Fernando en los territorios de Aragón como Isabel en los territorios de Castilla, y logran bastante apoyo popular, precisamente por cortar en seco el abuso de muchos nobles. Ellos intentan evitar el feudalismo a toda costa. El feudalismo en la península ibérica se da en menor medida que en el resto de Europa, precisamente por la movilidad, por esa cultura de frontera. Es muy difícil hacer una especie de castillo cerrado cuando tú estás continuamente moviéndote y repoblando. Entonces eso le da mucha movilidad y crea también una baja nobleza, que son los llamados hidalgos, los hijos dalgo, a la que pertenecen desde Cortés hasta Pizarro. Esa baja nobleza se está quedando sin lugar conforme se le van ganando tierras a los moros, porque ya pues, prácticamente no tiene razón de ser, y en América encuentran una vía de escape. Entonces yo creo que por un lado el factor de los reyes católicos de querer continuar esa tradición que viene de época romana, de incorporar, de asimilar, y también por el miedo a la formación de un nuevo feudalismo que, como tú bien dices, podría haber provocado fácilmente, pues no sé, no sé cuántos reinos en América, y la idea de los reyes católicos era precisamente lo contrario, era precisamente unificar, que esa idea ya la tenía Fernando III el Santo en el siglo XIII. Fernando III el Santo siempre dijo no más guerras entre cristianos. Entonces, esos dos factores, por un lado, la paz entre los cristianos y el querer evitar las banderías de los nobles, los nobles levantiscos, las ansias de poder, los poderes paralelos. Claro, los reyes católicos encuentran en la península, sobre todo en las grandes ciudades castellanas, mucho apoyo popular de los sectores de las ciudades, de los sectores campesinos. Fernando el Católico, por ejemplo, logra pacificar Cataluña, que siempre fue un territorio levantisco dentro de la corona de Aragón. Y eso yo creo que se va a trasplantar directamente a América, esos dos grandes factores, muchas veces con sus desequilibrios también, porque claro, estamos en una época donde las comunicaciones no son como ahora, que en un WhatsApp tú me dices, Antonio, quedamos y quedamos, pero con Claro, las limitaciones lógicas, ¿no? claro, tardaban meses en llegar las noticias, ¿no? Aquí en México, para entender la historia precisamente del contacto, ¿no? El de principios del siglo XVI,
se usa mucho una fuente histórica que se le llaman las relaciones geográficas, donde pues el rey, ¿no? El monarca español mandaba a sus funcionarios a ver estas tierras, ¿no? Porque estaban tan lejos y le llegaban noticias que realmente no se podía entender la dimensión de estos territorios, y entonces describían estos territorios, ¿no? Lo que son actualmente pues los municipios, ¿no? Las diferentes regiones de lo que es México, y hacen toda la relación geográfica, cuántas personas hay, qué idiomas hablan, etcétera, ¿no? Entonces debió haber sido muy complicado mantener, o sea, tenía que ser flexible, ¿no? El imperio, porque, como bien dices, en lo que llegaban los funcionarios a ver cómo estaba la situación acá, mandaban las relaciones geográficas, eran leídas por los funcionarios reales, o sea, eso tardaba años, ¿no? Para entender esa situación. Sin embargo, aquí pues se tenían que seguir construyendo las nuevas ciudades, ¿no? Se tenía que hacer la ganadería, ¿no? Se tenían que explotar las minas, se tenía que seguir sembrando, etcétera. Entonces, bueno, esta flexibilidad también le dio... Por eso mismo, Eric, es interesante que ya la reina católica hable de cásense indios con españolas y españoles con indias, porque esa misma idea de familia tan antigua, ese arraigo familiar es lo que va a lograr también mantener ese vínculo. Y luego otra cosa que ha pasado desapercibida, por ejemplo, los conquistadores y los gobernadores criollos y mestizos. En Venezuela tenemos al conquistador mestizo Francisco Fajardo. En el Río de la Plata tenemos la figura de Hernandarias Saavedra, que es un gobernador criollo. El mismo hijo de Cortés, Martín Cortés, y el Inca Garcilaso, dos mestizos ilustres, combatieron en las Alpujarras, en la península, a los moriscos. Los moriscos que se quedan en la zona de Granada, que forman una rebelión violenta. Pues una forma de mantener los vínculos fue la familia, porque en la sociedad del antiguo régimen, y sobre todo esa sociedad que hunde sus raíces en el medievo, se entiende muchas veces la patria como una familia de familias, por así decirlo. Como los romanos entendían la idea del pater familias y el culto familiar, ¿no? Y eso también fue importante. Y eso ha pasado desapercibido, y a día de hoy, pues a nosotros nos puede parecer una cosa insignificante, pero en la época no lo era. Claro. Sí, sí, me parece muy interesante esta interpretación. Y te voy a contar que aquí, o sea, la interpretación eh, de este momento, ¿no? De cuando se instauran las leyes castellanas, ¿no? Se instaura el Imperio Español. La visión de algunos historiadores es de que se hicieron las leyes de India, se les dieron derechos a los pueblos indígenas para de alguna manera tener este balance con los conquistadores, ¿no? Con las autoridades españolas y con aquellos grupos que pudieran rebelarse o hacer reinos independientes, ¿no? Entonces, al tener también su autonomía, su poder y su peso en la sociedad, también impedían que surgieran nuevos, pues, señores feudales, ¿no? Nuevos reinos que no estuvieran vinculados con el imperio, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Podríamos verlo de esa manera, como que era una estrategia para mantener el balance de poder estando tan lejos? ¿O Sí, cuál sí, crees que haya sido la... completamente. Yo creo que es una estrategia que ya se había desarrollado en la península, Ujú. y que de hecho, fíjate en la problemática que hubo en Perú, por ejemplo, con los hermanos de Pizarro, la que forman allí, y que estuvo en serio peligro de desaparición, y gracias a la alianza con los nobles incas, Ujú. otro episodio que ha pasado desapercibido, que eso le gusta, vamos, y lo ha desarrollado muy bien nuestro amigo el Capitán Perú. Pues entre esos nobles incas apresaron a los rebeldes peninsulares, ¿no? Es un episodio que yo creo que ilustra mucho la idea de vínculo político, la idea de vínculo familiar, y sobre todo toda vez que buena parte que estas noblezas indígenas aceptan el catolicismo como religión, porque ya hay un vínculo religioso. Entonces, esos vínculos a determinadas bandas, por estrategia, principalmente por estrategia, una estrategia muy de la época que había dado su éxito en la península ibérica, es por lo que durante una o dos generaciones antes de la llegada de la causa de Austria ya había ese germen formado. Cuando llega Carlos I, ese germen se está formando. Por lo menos ya venía un poquito de antes. Y fíjate que Carlos I incluso llega a paralizar el proceso de conquista y a convocar a teólogos y filósofos de la época a decir qué estamos haciendo. También por lo que tú señalabas antes, por esas distancias, qué noticias nos están llegando. Y ahí es cuando entran en escena Fray Bartolomé de las Casas y todo eso. Sí, sí, claro. Sí, entonces digo, tenemos el tratar de entender, ¿no? Cómo se fue conformando este imperio,
de una manera compleja y con las vicisitudes que hubo en esa época, bueno, nos permite también abrir nuestra visión hacia la historia, porque lo que se cuenta, ¿verdad? Es que era pues un imperio terrible, ¿no? Prácticamente como si fuera el ejército de Gengis Khan, ¿no? De los mongoles, y que llegaron a arrasar, y que era un monarca el que absorbía, pues se dice aquí, ¿no? Ya sabes que se robaron el oro para enriquecerse ellos y empobrecer a la gente que aquí vivía prácticamente en un paraíso terrenal. Entonces, bueno, en realidad, si uno se pone a analizar los documentos, las fuentes históricas, como bien dices, hay mestizos, hay indígenas que apoyan en las conquistas. Obviamente también los grupos indígenas, los grupos de poder también veían por su propio beneficio y veían cómo sacar beneficio de la presencia de estos hombres que venían del otro lado del océano, ¿no? Entonces, y uno también ve de alguna manera se puede decir, esa admiración o ese respeto que le tenían a las leyes castellanas, y como también eso les servía, ¿no? A los caciques indígenas, a las repúblicas de indios, para seguir manteniendo cierto estatus, cierto poder, ¿no? Y para seguir estando presentes pues en la vida política de la Nueva España, ¿no? O sea, no se trata nada más de que fueron arrebatados de sus territorios y eliminados, ¿no? Sino que hubo toda una interacción con los castellanos. Incluso, bueno, cuando uno lee los documentos del siglo XVI, pues allá en Sevilla, que tiene el Archivo de Indias, ¿no? Uno ve que hay cientos, bueno, decenas de Antonio de Mendoza, ¿no? Que fue el primer virrey, pero es que los caciques, al momento de ser bautizados, muchos de ellos decían, pónganme de nombre Antonio de Mendoza, ¿no? Haciendo, para llamarme como el virrey, ¿no? Como la máxima autoridad en ese momento, ¿no? Entonces, a veces uno se confunde porque dice, ¿a poco estaba presente en este juicio el virrey? No, lo que pasa es que el cacique se bautizó con el nombre del virrey, ¿no? De Antonio de Mendoza. Entonces, digo, ahí se puede ver esa relación que había también de respeto hacia estas personas, ¿no? Sí, la Entonces, verdad, a mí me gusta mucho una expresión de Tomás Pérez Bejo, que es un historiador español radicado en México, que él dice que esa monarquía se forma como una monarquía compuesta. No se puede interpretar como un imperio colonial del siglo XIX, no se puede interpretar como Francia sobre Argelia. Es más bien lo que Cavafis en su poema decía sobre los griegos desperdigados, algo así, ¿no? Entonces, esa monarquía compuesta tiene una estructura que Tomás Pérez Bejo llama de repúblicas urbanas y Francisco Núñez del Arco llama ciudades-estado. Fíjate que la estructura de ciudades-estado es antiquísima, viene de la Grecia clásica, luego se desarrolla en la Italia medieval y por necesidades de estrategia y de adecuación y de adaptación, como tú bien dices, toda esa legislación de India se tiene que ir adaptando del derecho castellano, que ya pues estaban las partidas del rey sabio, toda la influencia del derecho romano, lo que incorporan los godos, la filosofía griega, en fin, qué sé yo, un montón de cosas, pues se tiene que incorporar una estructura urbana, una estructura política a través de cabildos, a través de audiencias, y son grandes ciudades, la Ciudad de México, Arequipa, Cusco, Buenos Aires, Lima, todas ciudades además con una estructura muy parecida a las ciudades españolas. Casi todos los años, Eric, viene algún amigo del otro lado del charco. Entonces, por lo típico, pues uno lo lleva a pasear por el centro histórico de Sevilla, que es el centro histórico más grande de Europa con Venecia y Génova, ¿no? Y la mayoría de los amigos que vienen son de Perú o de Ecuador y se reconocen en un momento y dicen, es que parece que estoy en Quito, parece que estoy en Lima. claro. Porque además Sevilla tiene esa particularidad que es una ciudad muy española, pero se parece muy poco a otras ciudades españolas, quizá quitando Córdoba, quitando Jerez de la Frontera, y es una ciudad que muchos hispanoamericanos se encuentran, parece que es como un poco de Lima, un poco de Zacatecas, ¿no? Claro. Y esa estructura, incluso arquitectónica, es una continua reiteración y es una estrategia pues que dio muy buen resultado durante 3 siglos, o por lo menos resultado más o menos práctico, ¿no? Lo que Tomás Pérez Bejo llama repúblicas urbanas y Francisco Núñez del Arco ciudades-estado. Fue el modelo siguiente, toda vez que se llega al continente, sí se va desarrollando. Claro, ok. Entonces, para más o menos recapitular, se hablaría de que estas grandes ciudades americanas, pues como dices, ¿no? México, Puebla, no sé, Antequera, que es Oaxaca, ¿no? Arequipa, etcétera. Serían como estos centros donde estaba la autoridad, donde se movía la economía, donde se administraban las leyes y que realmente estas eran
prácticamente como repúblicas autónomas o como conformaban un radio, ¿no? de influencia político prácticamente autónomo, que sin embargo mantenía esa unión con la monarquía, ¿no? O sea, sin embargo mantenía esa identidad con con la monarquía, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que si se entiende de esa manera, ¿no? Que cada una de estos polos de desarrollo, pues tuvo su influencia regional, tuvo su identidad regional, y que por encima de todo eso, ¿no? Como parte también de pertenecer a una cultura, del pertenecer pues a un imperio, pues estaba la monarquía hispánica, bueno, el monarca español a miles de kilómetros de estas tierras, ¿no? Como desde España, bueno, desde la península ibérica, ¿tú cómo crees que se haya dado esa relación con América? O sea, al monarca le interesaban mucho los asuntos que ocurrían del otro lado del continente, o le interesaban más los asuntos que ocurrían en el continente europeo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre Austrias y Borbones y probablemente por razones que el gran público le sorprenderán. Porque volviendo a citar a Tomás Pérez Bejo, la monarquía hispánica se hace más americana con los Borbones, en contra de lo que uno pueda pensar. La Casa de Austria, cuando llega a la monarquía española, hereda muchos problemas. Por un lado, el tema del Sacro Imperio Romano Germánico, la elección de Carlos I de España y V de Alemania. Carlos I llega a España un poco perdido, eh, con el tema también de su madre, de doña Juana de Castilla, que ha pasado yo creo que injustamente a la historia como Juana la Loca. Él llega, muchas veces tenemos la idea, Eric, de que los Borbones inventaron el absolutismo. Eso no es cierto, el absolutismo es muy anterior. En el siglo XVI, en todas las cortes europeas hay medidas más o menos absolutistas, no solo en Francia o en Austria. Eso, qué sé yo, lo puede ver uno desde Portugal hasta Rusia, ¿no? Y concretamente Carlos I comete la torpeza, probablemente mal aconsejado, ¿eh? Tampoco era culpa exclusiva de él, de llenar Castilla de déspotas flamencos. Los reyes católicos habían hecho un gran trabajo de sanear la hacienda. Mucho dinero de Castilla va a parar a las arcas flamencas y alemanas. Tiene lugar la guerra de las comunidades en Castilla, los famosos comuneros, los agermanados en Aragón. Carlos I tiene que hacer un mea culpa, tiene que reconstruir de nuevo su política. Y es curioso porque Bartolomé de las Casas va a tener muy buenos contactos entre esos cortesanos flamencos, sin caer en la conspiranoia, pero hay una conexión ahí interesante. Entonces los Austrias, los siglos XVI y XVII es una monarquía planetaria. Ocurre la ruptura religiosa, que no es solo una ruptura, digamos, en un plano dogmático religioso, sino que implica una ruptura civil, una ruptura política, incluso una ruptura cultural, yo diría, ¿no? En el centro de Europa. Se extiende por Alemania, se extiende luego por Escandinavia, por las Islas Británicas, en fin, un largo etcétera. Y la Casa de Austria, al tener ese vínculo de familia, pues hereda una serie de problemas, y en una época donde el ejército español se ha hecho muy pujante, porque a finales del siglo XV el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba ha construido el germen de los tercios, donde además se innova mucho ese ejército español por los ataques compuestos, no por tierra, por mar, por caballería, por infantería. Los distintos cuerpos los combina en acciones sorpresa, ¿no? Y eso no es solo para la maquinaria política que se está teniendo que trabajar en América, sino con unas continuas guerras en Flandes, en Alemania, que no se acaban nunca, y eso tiene un desgaste económico y humano. Fíjate que en el siglo XVII ya Quevedo, Francisco de Quevedo, el gran escritor del barroco, dice en un poema: solo Castilla y León y el noble pueblo andaluz llevan a cuesta la cruz. Entonces los Borbones, curiosamente, a pesar de la guerra de sucesión, que es terrible, que la comete además un torpe archiduque austríaco que entra aliado de Inglaterra y Holanda, los peores enemigos de España. Porque hay que decir, Eric, que también Carlos II, el último Austria, tiene muy mala prensa. El último Austria tuvo un reinado que fue bastante regenerador. Se ocupó de dejar saneada la hacienda, se ocupó de muchas cosas buenas, y sin embargo, la terrible guerra de sucesión, por no respetar su testamento, que él designa a Felipe d'Anjou, hay unos años de guerra donde además buena parte de Europa se toma a España como su botín. Pero toda vez que Felipe V, sí es verdad que sigue una política belicista, el primer Borbón, sí. y logra recomponer a España como potencia, sobre todo a través del equilibrio geopolítico en Italia, porque
queda el sur de Italia, Nápoles, Sicilia, como una monarquía sufragánea de España con Parma. Fernando VI, por ejemplo, lo que impone es la Pax Hispánica, una política de neutralidad, de crecimiento comercial, fabril, marítimo, y ahí la monarquía ya es íntegramente americana. Quitando, digamos, esa alianza italiana, ese pacto de familia con Francia, que se puede prolongar con Parma y Nápoles, en el siglo XVIII ya los ingleses caen en la cuenta. A España hay que vencerla en América y no en Europa. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor me extendí un poquito más de la cuenta. No, no, para nada, súper interesante y aclaradora, ¿no? Esta referencia que haces, porque todos esos conflictos que existían en el continente europeo no se daban en el continente americano, ¿no? O Es que sea, fue muy difícil para los austrias también, porque tuvieron que lidiar con todo eso y claro, al haber el vínculo familiar, uno dice, ¿se podían haber desentendido? Pues no sé, ahora mismo en el siglo XXI pensaríamos que sí, pero como te digo, los austrias heredaron una geopolítica muy compleja porque además es lo que dicen algunos expertos en geopolítica, o es la geopolítica telúrica o es la geopolítica talasocrática del mar, que yo creo que eso para los hispanos no nos sirve, pero bueno. Entonces, ahí tiene la monarquía hispánica un poco de indefinición. Y curiosamente, probablemente a pesar de que hubo rebeliones, que hubo inestabilidades en América, probablemente se gozó de más paz y de más salud que en Europa, que es que fueron claro. algunas épocas, algunas, sobre todo en el siglo XVII, espantosas. Y yo lo pensaría, al contrario de lo que normalmente se interpreta, por ejemplo, en la historia de nuestros países o en la historia de México en particular, de que de una especie de, de metrópoli en Europa se controlaban todos los territorios de aquí, por eso se mantienen unidos los territorios. Pero con esta explicación que das, quizás yo lo pensaría al revés, ¿no? Gracias a que gracias a que existían estos extensos territorios que vivían en la estabilidad, entonces pudo mantenerse la corona en la península ibérica, ¿no? En Europa. De no haber tenido estos territorios en el continente americano, quizás se hubiera fragmentado o se hubiera consumido en estas guerras de sucesión, ¿no? O en estos Y cambios de con los monarquía, muchos ¿no? matices que se quieran, puede ser una interpretación, como te digo, Claro, quizás inédita, pero es que hay que ir pensando más en esa dirección, porque la monarquía hispánica del siglo XVIII es una monarquía cuya fuerza reside en América. Y el claro, español se va configurando en esta época como una lengua continental americana, cosa que ocurre hasta el día de hoy. El español donde tiene fuerzas es en América. En claro. Europa se habla en un país del extremo occidente que no llegamos a los 50 millones de personas. Así es. Muy bien, Antonio. Déjame leer algunos comentarios y pasamos a otra sección de este tema. Ya se me fueron muchos hacia arriba. Así que bueno, pues sí, igualmente mandando muchos saludos desde distintas partes. Comenta Víctor Templar que no había un imperio español, sino que era una monarquía universal hispánica. Todos los Yo creo que esa virreinatos eran expresión de España. monarquía compuesta es la más... Ajá, A mí me parece muy interesante esa expresión y además que no se puede interpretar, como te digo, como Francia sobre Argelia. ujú, ¿Por claro, qué no? Porque era una monarquía compuesta con una unidad, o por lo menos con una coine, con ciertos valores culturales comunes que todavía, a día de hoy, dos ujú, siglos después de la independencia, perduran. Y se ve en la claro. literatura, se ve en la música. Yo soy andaluz, Eric, y a muchos puristas del flamenco les molesta, pero cada vez hay más investigaciones de antropólogos y musicólogos que ponen de relieve la gran influencia americana que tiene el flamenco. De Así México, de es. Cuba, de Argentina, de muchas piezas son aflamencamientos de piezas musicales que llegaron de allí, como la petenera, por ejemplo, Ujú, ujú, o la llamada colombiana flamenca, que es una adaptación de un corrido mexicano, ujú. por ejemplo, a principios del siglo XX, o sea, mucho después de la independencia siguió esa interacción cultural. Fíjate lo conocido que era Rubén Darío en España, fíjate lo que supone Valle Inclán en México, es que hubo una ruptura violenta y traumática política, pero siguió la continuidad cultural y la sigue habiendo. Claro, sí, totalmente. De hecho, mandan saludos desde Ciudad Real, saludos desde Cádiz, dice una ciudad muy conectada a América. Seguramente ahí al puerto de Cádiz llegaban estos americanos con sus expresiones, su música, ¿no? Su cultura y se hacía esa interacción cultural, ¿no? Sí, señor. Mandan saludos al usuario llama 013. Tú sabes que Este, los tangos o los tanguillos de Cádiz, por ejemplo, ya se ha descubierto por Faustino Núñez, yo lo recomiendo mucho, su libro América en el Flamenco, que ujú, entraron en el puerto de Cádiz como el tango de los negros o el tango americano. ujú. Sí, sí. Este, eh,
Buenos saludos. Eh, Hasta Porfirio Díaz quiso blanquear a la población indígena para mantener el orden. Sí, yo creo que la dictadura de Porfirio Díaz aquí en México me parece que fue mucho más cruel que muchos conquistadores españoles, ¿no? Pero bueno, este, El porfiriato, ¿no? sí, el porfiriato aquí se le llama, es toda una época aquí, ¿no? Que precisamente bueno, viene un poco al tema, porque precisamente después de la independencia, ¿no? Cuando se fragmenta este imperio, es una época de caos total en México, ¿no? O sea, todo el siglo XIX estuvo lleno de guerras internas, de guerrillas, de levantamientos de comunidades campesinas, indígenas, de lucha de facciones políticas, más las invasiones de Estados Unidos y Francia, ¿no? que nos quitaron el territorio y que tuvieron tomado al país. Entonces, después de todo este caos, pues la mano dura, ¿no? de Porfirio Díaz fue la que, digamos, tuvo que imponer el orden de alguna manera, ¿no? Este, pero bueno, esto no sé si se puede interpretar como que pasamos de ser parte de un organismo mucho más grande, ¿no? De un organismo político muy grande que es esta monarquía hispánica, ¿no? A ser un país mucho más pequeño donde, bueno, la lucha de intereses se volvió mucho más cruda, ¿no? No había no hay, digamos, eh, esta ideología de que hay que respetar algo superior, no hay que respetar al monarca como en el antiguo régimen, ¿no? Sino que ahora, bueno, hay un vacío de poder y es la lucha del más fuerte, ¿no? A ver quién lo toma, ¿no? Entonces se volvieron muy crueles las luchas en México en el siglo XIX. Sí, Salvando las entonces, distancias, Eric, en España fue parecido. El siglo XIX está lleno de guerras civiles en todo el mundo hispánico. Aunque también te digo una cosa, el siglo XIX en Europa también fue muy traumático, ¿eh? Las revoluciones nacionalistas, el romanticismo, todo eso, claro, el barniz cultural del romanticismo lo ha suavizado, pero realmente, valga la redundancia, no fue tan claro. romántico. Sí, bueno, yo entiendo, por ejemplo, las luchas de la Segunda Revolución Francesa, ¿no? Las luchas de los primeros socialistas, ¿no? De las primeras luchas obreras, proletarias, etcétera, en esta reivindicación de las clases sociales, ¿no? Ahí, mi lado marxista de alguna manera entiende el origen de esas luchas, ¿no? En el caso de México fue, como decimos aquí, una rebatinga, ¿no? O sea, era ver quién agarraba el poder, a ver A quién ver quién puede tomaba. más, ¿no? Entonces, hay un libro del Colegio de México que se llama Ciudadanos Imaginarios, donde en realidad estas luchas fueron de caudillos por obtener el poder y donde hay una conciencia de ser ciudadano de un Estado pues soberano, ¿no? Independiente, y que eso le permita a los ciudadanos, ¿no? Ya sea obreros o ya sea burgueses o de cualquier clase social, pues manifestar sus intereses y hacer estas luchas de poder organizadas, ¿no? Aquí las luchas de poder no tuvieron esa organización, ¿no? Pero bueno, ya sería, creo que nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uh, este, así sucedió después del México independiente, es decir, eh, hay quien también piensa, ¿no? En relación a esto, o quien también interpreta, que, eh, sobre todo la maestra Roca, ¿no? Que 300 años de un imperio tan extenso no se puede ver como un fracaso, ¿no? O sea, se tenía que separar en algún momento, ¿no? Y en las condiciones como se dieron a principios del siglo XIX, bueno, se fragmenta este imperio, ¿no? Sin embargo, no podemos verlo como un imperio que fracasó, puesto que duró más de 3 siglos, ¿no? Y que tiene Este una imperio. continuidad cultural después de Ujú. 2 siglos de independencia. Y Has seguimos. dado, yo creo, en una clave muy interesante. Cuando Francisco Núñez del Arco escribe Quito fue España, que Ujú. yo tuve el honor de hacerle el prólogo, Francisco cita un dato, que es que Napoleón, en una cláusula secreta del Tratado de Fontainebleau, no sé si lo he pronunciado bien, se compromete a reconocer a Carlos IV como emperador de las dos Américas. Es muy interesante esto, porque hay un memorial del conde de Aranda, anterior, en la época de Carlos III. Algunos dicen que es apócrifo, perdón, pero Ujú. si no Nevero Eventrovato, donde después de que España ayuda, o la monarquía hispánica, mejor dicho, ayuda a la independencia de Estados Unidos, además con un ejército hispanoamericano, porque en esa armada invencible de Bernardo de Galvez, que eso sí que fue una armada invencible, pues iban mexicanos, cubanos, dominicanos, costarricenses, venezolanos, peruanos, iban hasta irlandeses,
Ujú. acadianos de origen francés, indios aliados, en fin. El conde de Aranda ve que los Estados Unidos no se van a poder expandir al norte porque los británicos les van a cortar el Canadá y que ya se van a ir para la Nueva España. Y hay que hacer una reforma política. ¿Qué es lo que propone en ese memorial? Sea apócrifo o no, si no Nevero Ventrovato, pues que la familia real española mande a cada virreinato un príncipe y un equipo propio de gobierno, mixto, peninsular y criollo. El ministro Godoy llega a hablar de soberanía feudal, fíjate la expresión. Por tanto, estamos hablando de los respectivos virreinatos de Nueva España, Río de la Plata, Perú y Nueva Granada, con sus consiguientes o consecuentes capitanías, iban a una evolución política que Carlos IV ya estaba decidido a hacer. Él estaba decidido. Justo en el año 1808, Ujú. casualmente, cuando entra Napoleón, que en el Tratado de Fontainebleau se había comprometido a reconocerlo como emperador de las dos Américas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que hubiéramos sido una mancomunidad o una Commonwealth, porque ya era consciente, como tú bien dices, de que los dominios eran muy extensos, sobre todo los dominios del norte de la Nueva España, había muy pocos hombres, los pobres dragones de cuera ya no podían defender aquello, además los rusos estaban acechando, los británicos, y entonces pues se proponía esa reforma política, quedando Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico vinculados políticamente a la España europea y serían el eje como de una Commonwealth con un vínculo militar, un vínculo económico, una gran comunidad económica y política que hubiera dado un vuelco a la historia de la geopolítica. Lamentablemente, Carlos IV incluso tiene la intención de huir cuando está Napoleón y se produce el Ujú. motín de Aranjuez. Así Su es, ¿no? objetivo era llegar a México, igual que la familia real portuguesa llegó a Río de Janeiro. Pero Ujú. bueno, pero es un No dato lo, interesante, Eric, porque es muy poco conocido y claro. Francisco Núñez yo creo que dio en el clavo cuando en Quito fue España, en su libro lo expuso. Sí, sí, sí. Sí, en un video también de la independencia de España que tengo en el canal también hablo de eso, ¿no? Del motín de Aranjuez, donde ya estaba en camino a, si estaban atacando uno de sus territorios, bueno, lo lógico, claro, ¿no? Es mover, ¿no? El centro político a un territorio que no sea fácil de atacar, ¿no? Pero bueno, se dio ese motín y donde es detenido, ¿no? El rey. Este, también es en algún, bueno, ya después de la ocupación francesa en España o durante la ocupación francesa en España vienen las Cortes de Cádiz, ¿no? Donde los representantes de los diferentes virreinatos pues buscan precisamente hacer estas reformas para obtener esta mayor representatividad de los virreinatos, ¿no? De los reinos que estaban en ultramar y poder hacer una estructura política más estable. Es decir, ya venía un cambio, ¿no? A principios del siglo XIX. Y sin embargo, bueno, lo que sucedió fue la fragmentación más allá del cambio político que siguiera manteniendo unido el imperio, ¿no? Aquí, esta cuestión, desde tu punto de vista, tiene que ver más con influencias externas, es decir, con los ataques que estaban haciendo las otras potencias como Inglaterra o Francia principalmente, o tiene que ver con problemas internos del imperio español que ya estaba a punto de fragmentarse. Tiene que ver con las dos cosas. Por un lado, la monarquía hispánica, como te digo, como hablamos antes, ¿no? Los ingleses descubren que la fuerza de España está en América, especialmente en el siglo XVIII. ¿Mm? Tiene que ver con eso, con un hostigamiento de Inglaterra, diría, como decía Cromwell, España no es solo el enemigo político, sino el enemigo providencial, ¿no? Es un concepto geopolítico y religioso completamente diferente. Inglaterra intenta invadir varias veces por tierra, desde Cartagena de Indias hasta Buenos Aires y Montevideo, y fracasa y se da cuenta que es mejor conspirar, es mejor infiltrarse porque militarmente sale perdiendo. Bueno, no digamos la derrota que le inflige Bernardo de Galvez en el norte, ¿no? Ujú. Entonces, pero por un lado, eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que de los problemas internos, de la debilidad de España, luego, ten en cuenta una cosa, la Revolución Francesa fue un terremoto en Europa donde España pierde su alianza, el llamado Pacto de Familia, o las dos coronas, como se decía en Europa, con su prolongación en Parma y Nápoles, eso se pierde. España ya en Europa está perdida, está sola. Luego Napoleón es el supuesto que entra poniendo orden. Era muy buen propagandista. En España, a principios del siglo XIX, incluso había frailes que hablaban bien de Napoleón porque supuestamente había restablecido el culto católico. Y era Napoleón
como propagandista, desde luego, tenía su mérito. Y luego las rivalidades familiares, las debilidades del gobierno, problemas que vienen de nepotismo. Ya en la época de Carlos III hubo una revuelta social como el motín de Esquilache, que el motín de Esquilache supuestamente, fíjate, viene porque este ministro italiano, muchos ministros de origen italiano y francés, entonces en la península de la época, pues quiso incluso cambiar la indumentaria, al evitar que los españoles usaran capas, que la capa en verdad seguramente la trajeron los soldados de Flandes, tampoco era algo tan autóctono, pero bueno. Y eso fue la excusa para una revuelta social que ya, para un malestar social que venía de antes. Entonces, bueno, yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. Primero, del hostigamiento continuo, especialmente británico. Segundo, de que España queda en un lugar muy mal parado y muy indeciso luego de la Revolución Francesa, que afecta como un huracán a toda Europa, porque es una... Acordémonos que en la Bretaña, por ejemplo, se produce un genocidio, se produce además se solivientan muchas conciencias porque se queman iglesias, se asesinan sacerdotes. Era algo para el hombre del antiguo régimen inaudito, era como el demonio en la tierra. El equilibrio político europeo se cae a pedazos. O sea, en unos pocos años, incluso los ejércitos españoles cruzan los Pirineos, intentan frenar la revolución y recuperar el Rosellón, un territorio de tradición catalana que España había perdido por la intervención francesa en el siglo XVII. Y luego las debilidades internas. Sabemos que ya en los últimos años de Carlos III, ya en la época de Carlos IV, hay una serie de debilidades internas, de nepotismo, de acusaciones, que en fin, que ahí se va juntando el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, también, bueno, digo, conozco algunas de las visiones que tienen allá en España de la época de Carlos IV, ¿no? Donde pues, se le considera un mandatario bastante deficiente, ¿no? Por Sí, un decirlo pusilánime, un menos. cornudo. Sin embargo, su reinado sí tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que, claro, tuvo un final muy indigno. El final de Carlos IV y Fernando VII ahí arrodillándose ante Napoleón. Sí, claro. Carlos IV, fíjate, pudo ser el gran rey de la historia. Claro. Si se hubiera ratificado lo que estaba planeado en 1808, pero sus últimos actos, sobre todo, absolutamente indignos frente a Napoleón, pues, en fin. Claro. Sí, y también tomando en cuenta, ¿no? Todos estos conflictos que había en España, también mi pregunta era si había conflictos o movimientos separatistas, digamos, independentistas en América, porque aquí nos gusta pensar, o a muchos historiadores les gusta pensar, que ya había esta identidad, si se podría decir criolla o identidad nacional de, de pertenecer a esta tierra, ¿no? Y por lo tanto, esta necesidad de autogobernar esa tierra donde uno pertenece, ¿no? Te digo, aquí la verdad es de que muchos historiadores buscan en todos lados ese origen, esa identidad propiamente mexicana, vamos a decir en el caso de nuestro país, pero también ocurre en otros países del continente, ¿no? Sin embargo, eh, yo no encuentro realmente, o sea, fuera de los movimientos insurgentes en México que fueron consecuencia de la inestabilidad política que había allá en la península ibérica, yo no encuentro otros gérmenes de buscar esta independencia, ¿no? De buscar esta separación, como ocurría, por ejemplo, en las 13 colonias, ¿no? No sé si tú hayas visto algunos de estos orígenes independentistas en el continente americano. Y como lo he dicho en otros videos y en la plática con el canal de Decíamos Ayer, hasta el último momento, Agustín de Iturbide, general realista, que finalmente no sé, ya no sigue las órdenes del rey, sino que va a buscar esta independencia, pero quería que un familiar de Fernando VII viniera a gobernar el trono del Imperio Mexicano. O sea, hasta el último momento se está buscando esta presencia de los monarcas en el gobierno de este lado del mundo. Entonces, en realidad, pareciera ser que es consecuencia de esas inestabilidades y no es que surgieran realmente movimientos independentistas propiamente en estas tierras, ¿no? No sé si en tu caso conozcas un poco más de Perú o Sí, sepas de alguna bueno, otra región. yo estoy de acuerdo con la línea que tú lanzas, es decir, por un lado sí veo que había una identidad criolla fuerte, pues no hay más que ver, por ejemplo, el arte indio cristiano de los franciscanos de México, la escuela quiteña, la escuela cusqueña de pintura, la música, cómo florece la polifonía barroca en América, que de hecho hay cortes europeas como la alemana o francesa que copian ya piezas directamente de América.
cómo el barroco español e italiano influencian hasta la sierra peruana. O sea, se produce una explosión cultural muy viva, muy propia, pero ello no redunda en un ansia independentista. Hay algunas conspiraciones llevadas a cabo por revolucionarios peninsulares como Picornell, que en el siglo XVIII finales intenta llevar un proyecto utópico republicano, no le sale bien en España, se va para América. Luego está Miranda, que es un oficial español, que intenta en el 1806, 2 años antes de que entrara Napoleón, porque claro, es lo que tú dices, la inestabilidad política, sobre todo después de Napoleón, pero es que antes ya Miranda lo intenta y fracasa estrepitosamente. Y Miranda siempre dice contar con el apoyo de la Marina Británica. Entonces, Claro. por un lado yo sí veo esa identidad criolla, pero que no está reñida porque tampoco está tan separada de España y porque la misma España también estaba recibiendo mucha influencia de América, como hemos dicho antes en el flamenco, en la gastronomía, en fin, en muchas otras cosas, ¿no? Y fíjate que hay un caso Entonces, más curioso aquí bien, en el siglo XVII. Es un irlandés, me parece de nombre Guillén de Lamparte, incluso está sí, enterrado está enterrado en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, porque vino con esas conspiraciones para buscar la independencia en la Nueva España, ¿no? Y sí, que claro, y no tenían finalmente son proyectos que caen en saco roto y luego también, sí es verdad que existe una cultura criolla fuerte, pero también está el criollismo como mito. Y yo siempre cito la figura de José de San Martín. José de San Martín, yo no sé si vivió 4 o 6 años en América, pero era hijo de españoles, su familia volvió a la península, él fue 22 años oficial español. En ese caso, Bobes, el líder realista, había pasado más años en América que él, aunque Bobes nació en Asturias, pero se fue a Venezuela, ha hecho un chavalillo y la mitad de su vida la hizo allí, mientras que San Martín se fue a la península, ha hecho un niño, ¿no? Entonces, Claro. sí es verdad que existe una cultura criolla muy fuerte, pero después de las independencias, después de ese desorden político, se intenta tomar esa especie de criollismo mítico, ¿no? Ujú. Hay otra cosa interesante que tú has dicho de México. El caso de México es distinto de Sudamérica porque la independencia las hacen los realistas. Y muchas veces, cuando hablamos de los ejércitos realistas, siempre nos fijamos en el sur. Mi amigo Alejandro, al que le mando un saludo, Alejandro Alberto de Yucatán, siempre me dice, y con razón, que se habla mucho de eso, de Bobes, de Huachaca, pero es que el ejército realista novohispano, aquello era una maravilla de miles de hombres perfectamente organizados y son ellos los que en alianza con otro sector de los insurgentes, pues dicen, bueno, pues vamos a hacer la independencia ante años y años, además de luchas civiles. Porque es que la Claro. presencia militar europea era ínfima. Y en el sur pasa 3/4 de lo mismo, lo que se vive en Perú o lo que se vive en otras zonas, incluso en la misma Venezuela, en la cuna de Bolívar, son luchas civiles porque no hay una gran presencia europea. Entonces, Ujú. volvemos a lo de antes. Esto no es Francia contra Argelia. Es que eran hermanos contra hermanos, es que eran familias contra familias. Es que en la misma batalla de Ayacucho estaban peleándose familias en los dos bandos diferentes. Sí, correcto. Sí, finalmente, cuando uno habla de estas luchas, son luchas entre hermanos, ¿no? Había en ambos lados, en ambos ejércitos, o sea, había gente, incluso de las mismas familias, como bien comentas, ¿no? Aquí también en Sonora es muy famoso el caso de que cuando el general José María González Hermosillo, que es el que le da la ciudad, el que le da el nombre a la ciudad donde vivo, este, viene para llevar la insurgencia al norte de la Nueva España, ¿no? Viene hasta los territorios de Sonora y son indígenas, ópatas y pimas los que conforman un ejército para hacerle frente al insurgente González Hermosillo y no llega hasta Sonora, ¿no? Lo derrotan en el norte de Sinaloa, en la batalla de Piaxtla y tiene que regresar al centro. Entonces, estamos hablando precisamente esto me gusta dejarlo muy claro porque estamos hablando de batallas que se asemejan más a guerras civiles, ¿no? Sí, sí. A luchas internas que realmente esta necesidad de crear naciones independientes, ¿no? O a esta ideología de crear una nación independiente. Es que hasta mucho tiempo después de la independencia tienes el caso de Huachaca, un líder indígena peruano, o tienes el caso de otro indio, el indio Cisneros, un líder indio de Venezuela, que seguían pidiendo la vuelta del rey, mucho después de la independencia. Uh -huh. El historiador argentino José Manuel González, que en paz descanse, cuenta una anécdota casi surrealista de un cónsul español que fue a Guatemala, no sé si en el año 1852, tendría que revisarlo. El libro Uh se -huh. llama La cueca larga de los Pincheiras, Okay. una montonera realista en la América del Sur. Es precisamente eso, una montonera realista que se mueve entre la frontera de Argentina y Chile actualmente. Y cuenta pues que le tienen que decir que España o sea, que Guatemala ya no forma parte de la monarquía española y el cacique guatemalteco no se lo cree. O sea que
todavía mucho después de la independencia, Okay. siguió existiendo pues esa idea, e incluso en el Alto Perú también, en la actual Bolivia, en fin, que fue un proceso mucho más complejo y mucho más de enfrentamiento civil, porque es que la presencia peninsular era minoritaria, o hay otro, por ejemplo, la isla de Chiloé. La isla de Chiloé no quería incorporarse a la República de Chile. En el mismo Chile, el ejército real del Perú, del virrey Abascal, la gran mayoría era tropa local y van desde Quito hasta Chile. Y en Chile hay un paisano mío, Mariano Osorio, un brigadier, que tiene que frenar a los realistas chilenos del centro y del sur para que no se vayan contra los chilenos del norte, que era donde había venido el principal movimiento independentista, y decir, señores, que vamos a llevarnos bien. O sea que, claro, lo que pasa es que eso es muy poco épico y es muy poco mítico. Es Claro, mucho más épico y mítico decir nos enfrentamos a una gran potencia europea, fue una epopeya, por fin nos liberamos de las cadenas, ¿no? A decir hubo claro, un desorden político, hubo un enfrentamiento civil, la misma España europea estaba debilitada. Eso no suena tan épico. exactamente. Sí, para conformar esta ideología del Estado-Nación no atrae mucho a las masas esta interpretación, pero es lo más apegado a los hechos, ¿no? Finalmente. Bueno, déjame leer otros comentarios que vaya ahí cachando, y luego cerramos el tema, ¿no? Dicen, este, actualmente, sí, pues hay muchos comentarios, te digo, ya se me fueron bastantes, ¿no? Pero hay muchos comentarios, pues, de este vínculo que tenemos como cultura y que incluso este, sigue permaneciendo hasta la actualidad, ¿no? Dice el futuro de Hispanoamérica, el usuario Kaki, debe pasar por conseguir una gran confederación hispánica, pero hasta que no se destierre del todo la leyenda negra, me temo que no se conseguirá. Bueno, no sé si geopolíticamente sea viable en estos momentos, pero quizás en el futuro, ¿no? Por lo menos vayamos en esa dirección, que sea lo que Dios quiera. Sí, claro. Sí, digo, hay que aprovechar estos vínculos culturales que se siguen manteniendo, ¿no? Eh, Según Gómez de Liaño, la leyenda negra pervive porque aún somos un imperio cultural y no político, dice Pablo C. Ujú. Bueno, dice, me cuesta discutir con Donato Fer, me cuesta discutir con mexicanos cuando les explico que su independencia vino de la mano de no acatar la Constitución de 1812, que para su época fue más progresista que la del Imperio Mexicano, habla de la Constitución de Cádiz, ¿no? Sí, Yo no lo veo no tan le claro puedo. eso, pero bueno. Mande. No, o sea, me refiero que no lo veo tan claro. Yo creo que también hay una leyenda rosa sobre las Cortes de Cádiz. Fíjate que las Cortes de Sí. Cádiz tienen dos críticos muy distintos entre sí, Ujú. como son Gaspar de Jovellanos por un lado y José María Blanco White por otro, dos hombres que tienen muy poco que ver entre sí, fueron duros críticos de las Cortes de Cádiz. Yo creo que también hay un poco bastante de leyenda rosa ahí y que hay que mirarlo con mayor complejidad eso. Ok. Sí, y de hecho no sé, bueno, este es un dato que he dicho en otros videos. El nombre oficial de la plaza principal de México, la llamada Plaza del Zócalo o Plaza de la Constitución, se le dio en 1813 no por la Constitución mexicana, se le da ese nombre por la Constitución de Cádiz, ¿no? Por eso se le llama Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, que fue en 1813 cuando fue jurada, me parece que el 13 de noviembre, pero no estoy seguro de la fecha, pero fue en 1813 que se jura la Constitución de Cádiz ahí en la plaza Mayor de la Ciudad de México, entonces se le deja como nombre oficial Plaza de la Constitución, ¿no? Sí, los insurgentes que sí buscaban la separación en México comentan que no les gustó el trato que recibieron los diputados novohispanos en Cádiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema que vale la pena analizar. Confesaré, Antonio, que yo he caído un poco en esa leyenda rosa, ¿no? De la Pepa, en el sentido de que había una representación más directa de órganos políticos desde los reinos, o que proponía una representación más directa y mayores derechos a diferentes segmentos de la población en los reinos, ¿no? Pero bueno, digo, No, no, para pero eso sí, son verá, estas no, pláticas. es que, o sea, no es por criticar ni por señalar a nadie, sino que es curioso porque, por ejemplo, por un lado, se puede ver eso, pero por otro lado hay quien se queja de que la Constitución de Cádiz niega la autonomía o la acción política directa que sí tienen con los virreinatos y con las estructuras de cabildos y audiencias. O, por ejemplo, esa famosa frase de la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Y Ujú. Tomás Pérez Vejo lo explica esto muy gráficamente. Claro, si no está el rey,
porque esa figura del rey es una figura civil, pero también sagrada en el antiguo régimen, como luego pasa en el Imperio Ruso, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Quiénes son los españoles? Y creo que es un diputado novohispano el que dice, bueno, los españoles son, por un lado, los descendientes de españoles europeos, de indígenas y sus mezclas. Bueno, ¿y dónde quedan los negros? Entonces ahí se forman una serie de discusiones Ujú. y de altercados y de Ok. que no se acaban nunca. O sea, las Cortes de Cádiz en verdad tienen mucho de eso, ¿eh? Ujú. Esto a día de hoy nos parece una minucia, pero yo creo que hay que analizar las Cortes de Cádiz más en pormenor, por así decirlo. Claro. Muy bien. Él dice, también hablan de, bueno, otros usuarios hablan acerca de la influencia masónica en los gobiernos del continente americano. O sea, aquí propiamente fueron logias escocesas y yorquinas, ¿no? Las que conformaron los primeros partidos políticos ya en el México independiente, por ejemplo, ¿no? Sí, Aquí bueno, en México, también, de hecho, Eric llegó a haber hasta guerras sí, civiles entre masones, ¿no? O guerras claro, entre logias. Que, en sí, España, por ejemplo, creo que en México también, en España llegó a haber el fenómeno de las logias irregulares, logias que no eran ni yorquinas, sino que eran una especie de logias independientes ok, de señores que se reunían en cafés y tabernas y fundaban una logia. claro, no, logias no oficiales, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Te digo, hay una serie de comentarios sobre esta cuestión de la influencia de las logias, en relación a lo que te preguntaba, ¿no? Si fueron más estas influencias externas o del exterior o el mismo caos interior que había en la monarquía hispánica. Y bueno, has explicado muy bien que se puede considerar un todo, ¿no? Que llegó este momento de caos donde hubo rebeliones en los virreinatos, donde hubo ataques del exterior, donde hubo también rupturas dentro de la misma Casa Real en España, bueno, etcétera, ¿no? Fue una época, la verdad, muy difícil, al principio del siglo XIX, para esta estructura, ¿no? Sí, no, y el hecho complejo también de las logias, fíjate que Bolívar, por ejemplo, se une a la masonería de una forma oportunista y después al final de su vida la acaba prohibiendo. O sea que también ahí hay otra, no podríamos hacer un programa solo exclusivamente hablando de eso. Claro, este, dice alguien que siempre se habla mal de Carlos IV y no estoy del todo de acuerdo, dice Marc Arnau. Bueno, ya también explicaste, ¿no? Que hubo cosas interesantes. Aquí tenemos bueno, en Ciudad de México hay una escultura de Carlos IV, la famosa escultura del caballito, ¿no? Frente a también a las obras que hizo del neoclásico, como el Colegio de Minería, ¿no? O sea, también hubo obras de modernización durante el reinado de Carlos IV, ¿no? Fuera de todas las cosas que se le puedan criticar también. Sí, no, de hecho él continúa mucho la tradición de su padre, esa tradición constructora, y es una época donde se fundan muchos hospitales también, desde Venezuela hasta México, es visible, ¿no? Esa Mm. parte interesante de su reinado. Lo que pasa es que, claro, los últimos días, y sobre todo su actitud frente a Napoleón, pues por desgracia manchan, como te digo, el que podría haber sido el rey, por excelencia. Este, Hay una serie de comentarios que me perdí un poco, ¿no? Pero me parece que van en relación a esta violencia de las conquistas de las que hablábamos en un principio, ¿no? Y donde, bueno, al menos mi postura sería que en todas las conquistas del continente americano, europeo, africano, donde sea, hay estas violencias y no puede ser eso únicamente lo que define nuestra identidad y la manera de interpretar nuestra historia, ¿no? O sea, tenemos que verlo de una manera más compleja, como lo explicamos al principio. Y bueno, para ir cerrando esta plática que ya se extendió durante más de una hora y a los, Perdón. bueno, 129 usuarios que están conectados, que les agradezco muchísimo su atención durante esta hora. Para ir cerrando un poco, entonces hablamos de cómo se fue conformando, ¿no? esta monarquía a partir de las conquistas, cómo desapareció, ¿no? Esta monarquía, ¿no? Cómo se fue disolviendo en todos estos nuevos países, nuevos estados independientes. ¿Y qué dirías tú que hubo en medio? O sea, ¿qué dirías tú que fue la característica para mantener estable este sistema de monarquía hispánica? Una vez que vino esta formación y antes de que hubiera esta separación. Yo lo resumiría primero en el ensayo-error, el pase de las islas al continente, Ujú. la obra providencial y diplomática, primero el legado que dejan los reyes católicos por su experiencia medieval ibérica contra los nobles levantiscos, eso les hace tomar una mentalidad política muy clara, que luego en América se ensaya, en fin, hay errores, los debates teológicos, los debates filosóficos y el vínculo sanguíneo, cultural y espiritual.
Ujú, que hace que 2 siglos después de esta ruptura violenta y traumática sigamos teniendo esa gran afinidad ujú, que, por desgracia, por la generación de mis padres entró muy de lleno en el europeísmo, entramos en los 80 en la Unión Europea, ya somos primer mundo, ya, pero creo que no se debe perder ese vínculo porque es evidente que existe en la música, la ujú. gastronomía, la literatura, la arquitectura, ¿no? Y yo, por mi parte, pues estoy trabajando ahora con algunos amigos, tanto españoles como hispanoamericanos, de volver a hacer Sevilla pues un referente de lo que fue del puerto y puerta de las Indias. También lo puede ser Cádiz y también lo puede ser otras tantas ciudades españolas. También lo puede ser las Islas Canarias, como un puente entre Europa y América, ¿no? Y creo que ese es el resumen y el corolario. Aprendamos de nuestros errores, la historia no vuelve, pero sí hay que contarla en su complejidad, como tú bien decías. Y Ujú. bueno, aprendamos de los errores y yo creo que ese modelo de confederación, de mancomunidad, como lo queramos llamar, por más que a día de hoy nos veamos en horas bajas, la historia cambia muchas veces inesperadamente. Claro. O sea, aprovechemos que tenemos esta herramienta cultural, que tenemos un idioma muy cohesionado, aunque tengamos variedades regionales, el español tiene una gran ventaja. Tiene una Ujú. unidad ortográfica y gramatical muy fuerte. Si tú hablas en un nivel más o menos formal, te entiendes perfectamente. Claro. Ya si te pones a hablar con jergas regionales, no, pero bueno, aquí pasa que a lo mejor no te entiendes con un pueblo que vive a 30 kilómetros, pero tenemos una estructura cultural que, por ejemplo, no la tienen otros idiomas, como el inglés o el portugués. Yo, que también que hablo portugués y que he estado trabajando años con brasileños, te puedo Sí. decir que no tienen la cohesión que tenemos nosotros. Ujú, Cohesión cultural, idiomática, incluso a nivel de música. Tú llegas aquí, Eric, y lo que la gente escucha es Shakira, Carlos Vives, y ujú, muchas veces inconscientemente. Todo lo que llega de Hispanoamérica se absorbe. O sea, eso no se ha perdido y eso es por algo. Tomémoslo como algo providencial y que sirva para construir el futuro. ujú, ujú. Claro. Sí, me parece una muy buena conclusión, estimado Antonio. También, bueno, agradezco mucho a todos los que están participando en el chat. Como te digo, hubo algunas preguntas y comentarios interesantes que leímos. La verdad, son bastantes y una disculpa por no poderlos leer todos. Por lo que alcanzo a leer, ¿no? Digo, por estar poniendo atención a lo que tú dices y porque el chat ya se fue muy arriba, no alcanzo a leer todo lo que se está comentando en el chat. Pero me parece que hay una especie de discusión entre esta imposición que hubo por parte del Imperio Español, ¿no? Y si bien estamos hablando de una conquista, como lo menciona en la historia, bueno, nosotros somos producto de, digamos, no de esa violencia, o al menos yo quisiera dejarlo dicho de esta manera, ¿no? No somos el producto de ese choque violento como algunos historiadores interpretan, ¿no? Sino que posteriormente a darse ese choque, cuando vienen a migrar los españoles, ¿no? No vienen simplemente crueles conquistadores, no vienen simplemente encomenderos a explotar a los indígenas, vienen españoles trabajadores, vienen españoles de la clase baja, vienen los hidalgos, ¿no? Viene gente que busca salir adelante, que viene a trabajar y que por el mandato, como lo comentabas, de Isabel la Católica, vienen a casarse, ¿no? Religiosamente, de acuerdo a sus creencias, con la gente nativa de esta parte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que viendo la historia de esta manera, lo que nos conforma, también como lo he mencionado en muchos videos, ya los estudios genéticos actuales nos demuestran que una nación como la mexicana es prácticamente mitad indígena y mitad española, ¿no? Entonces, o bueno, Europa, sí, principalmente española, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, ¿no? No, me parece que ayuda más al discurso cultural, entender este mestizaje que se da de manera pacífica, a entenderlo, lo que se dio en los primeros años de manera violenta o en algunas regiones de manera violenta, ¿no? Es lo que hablamos al principio. ¿Por Claro. qué cuando hablamos del Egipto de los faraones no decimos sí, pero es que cometieron abusos? ¿Por qué cuando hablamos de la dinastía Ming? Sí, no, no, eso solo pasa con España o la monarquía hispánica, o si queremos llamarlo el imperio español. Pero bueno, yo creo que es más correcto llamar monarquía católica o monarquía hispánica. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué tenemos ese chip cuando no lo tenemos con otros imperios históricos? Claro. Sí, ese es un apelativo que sería bastante interesante rastrear los orígenes de ese discurso, ¿no? Ya hay algunos investigadores que están en ello, ¿no? Viendo el origen de la leyenda negra, viendo el origen de los discursos nacionalistas en México o en otros países hispanohablantes y bueno, etcétera. Será también parte de otro tema, ¿no? Por lo pronto, pues te agradezco mucho todas estas reflexiones. Me da mucho gusto tener historiadores como tú, como Antonio Moreno, ¿no? Para la audiencia. Ahí está su link en la descripción de este evento en vivo. Pueden seguirlo en su canal.
Veo que hay gente que está ya en Andalucía, así que si les queda cerca Granada, pueden ir a tu presentación en una semana, ¿verdad? Ojalá Ahí, que venga todo el mundo. ahí los esperará Antonio para presentar este libro, de la conspiración y jarana en Lima. Y como les digo, a mí me da mucho gusto hablar con personas que tienen los datos, que tienen las referencias, ¿no? Que así como Antonio, que conoce las referencias específicas, los personajes, etcétera, y a través de estas pláticas, bueno, podemos hacer que esta información que a veces pudiera ser un poco difícil de encontrar o de leer o de entender para muchas personas, pues está divulgando a públicos más amplios. Ahorita tenemos 137 usuarios que están viendo esta presentación en vivo, a los cuales les doy infinitas gracias por estar aquí, por comentar, ¿no? Por reflexionar acerca de estas distintas interpretaciones de la historia con gente experta como Antonio. Así que bueno, muchas Gracias por lo de gracias, Antonio. experto. Entonces, te doy las gracias por estar aquí en el canal de México antes de México y pues esperemos no sea la última vez. Podríamos hablar, podríamos hacer otra de estas pláticas más adelante también. Por supuesto, yo quedo a tu disposición y muy agradecido y muy bien hallado. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que pasen un feliz sábado. Buenas. Aquí todavía queda toda la tarde del sábado acá en Sonora y bueno, allá yo creo que ya es para disfrutar la noche allá en España, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.